Bienvenidos a todos a este capítulo especial para el cierre simbólico de nuestras transmisiones en BTR en el canal Vive, que nos ha acogido durante toda la vida de la hora 25. Y ahora vamos a seguir netamente en YouTube para que se suscriban. A los que les gustan estas temáticas, se suscriban y nos sigan también ahí en el canal. Pongan sus comentarios y toda la cosa, porque vamos a seguir allá con este activismo por las comprensiones. Y sobre lo que quisiera primeramente reflexionar y compartir las reflexiones que ha acuñado en este capítulo solitario, sin invitados, pero que en el espíritu están todos los que han pasado por este set y han vertido un poco sus visiones, sus comprensiones, y han nutrido también las mías, y espero que también a las audiencias que nos hayan escuchado. Entonces quisiera partir derechamente con el comprender, con las comprensiones. En este mundo, como siempre, es necesario comprender. La sabiduría que se ha ido acuñando a través de la historia siempre ha sido una mezcla de lo contingente con lo trascendente, de tal forma que en la antigüedad poder predecir el clima o conocer el ciclo de las estaciones podía ser la diferencia entre vivir o morir. Hoy en día nuestras comprensiones se han complejizado, pues ya hemos resuelto de forma tecnológica, científica, y ya sabemos cómo va a estar el día y cómo es el ciclo relativo de las estaciones del año. Entonces, primeramente, las comprensiones. Es importante que los aspectos esenciales de la vida, de este vivir en sociedad, en este concepto como glocal que hablaba hace unos capítulos Eduardo Llanos, donde se están hibridando culturas distintas, visiones distintas, experiencias distintas, idiosincrasias distintas, velocidades distintas, y todas ellas convergen al ágora digital, generando comprensiones y en algunos casos distorsiones también. En Chile particularmente, y como psicólogo y cientista social, me doy cuenta también de la falta de argumentación sobre algunas temáticas esenciales. Eso no significa que yo esté a favor o en contra particularmente al respecto de cada una. Ni siquiera es tan relevante si yo estoy a favor o en contra de alguna, porque esas distinciones solo hablan de mí, de mi vida, de mi experiencia, del mundo que yo vivo. Pero sí es importante estar seguro que el resto de las personas ha acuñado alguna comprensión profunda con respecto a distintos temas. Hoy en día se hablan de la tensión que habíamos conversado entre lo conservador, por ejemplo, y lo progresista. Es una tensión que siempre ha existido, pero quizá las magnitudes y las velocidades que tratan de imprimirse no hacen sentido y generan tensiones sociales en donde algunas minorías han avanzado muy rápido, algunas se han opuesto derechamente, y yo sospecho que la gran mayoría mira un poco esto sin comprender mucho y mirando a veces que esto no tiene mucho que ver conmigo. Pero todo tiene que ver con nosotros, sobre todo cada vez que nos estamos globalizando cada vez más. Y lo que sucede en alguna parte del mundo termina siendo un antecedente para lo que viene en otra parte del mundo. Siempre se ha hablado de que Chile es un laboratorio, en el sentido de que se experimentan cosas acá y ven cómo resultan, y seguramente van monitoreando, controlando, afinando y mejorando. Hoy en día Chile viene saliendo de un proceso constituyente fallido, en donde no hubo un gran acuerdo societal de qué era lo que queríamos ni hacia dónde queríamos ir. Eso permitió que todas las fuerzas convergentes tuvieran espacio para manifestarse. Sin embargo, no fue suficiente dejar que las tendencias se manifestaran, porque muchas de ellas no encontraron comprensión en la gran parte de la sociedad, todo lo cual hizo que el voto de rechazo, sin saber en específico qué es, o en general qué es lo que se estaba rechazando, diera por resultado un portazo en la cara a todas las personas que tenían expectativas de este proceso, ya que principalmente la gente del apruebo tenía sus esperanzas y expectativas, pero también mucha gente del rechazo también tenía expectativas y también tenía esperanza. Lo que hizo que no llegáramos a buen puerto es lo que debemos inmediatamente trabajar
para implicarlo con las conversaciones que se están teniendo para darle viabilidad a este proceso, incluso en un escenario en donde hay algunas tendencias que incluso quieren cerrarla, cuestionarla o darle fast track o una vía rápida. Comprender implica sumergirse lentamente, discernir, ver lo diferente, estar muy alerta en no confundir los términos, porque en pro de la libertad uno no puede abusar del resto, ni tampoco en pro de la subjetividad negar lo evidente, tampoco en pro del derecho legítimo de las minorías esperar que sea la sociedad entera la que se subyugue hacia alguna preferencia de las minorías. Estas tensiones que se han ido produciendo entre minorías y mayorías siempre han estado. Incluso en otros momentos no era ni siquiera la mayoría con la minoría, sino que eran los invasores contra los invadidos, en donde no se preguntaba si eran mayoría o minoría, sino que era el simple hecho de que quien tenía el poder imprimía y ponía la música. Hoy en día el mundo se ha complejizado y hoy en día aspectos minoritarios del mundo vienen apalancados con muchos recursos y con gente poderosa atrás, y generan esta sensación de que lo que es minoritario es algo urgente, impostergable, incuestionable, y que todo aquel que se rehúse o incluso lo cuestione en búsqueda de una comprensión sea cancelado, funado, expuesto, expulsado, despedido, considerado gente no grata. Lo que tenemos que hacer es sostener las conversaciones, independiente que sean a favor de lo que yo pienso o en contra de lo que yo pienso. La tendencia natural siempre es a afiliarnos con quienes piensan como nosotros y también a azuzarnos también para defender nuestras convicciones. Pero eso nunca debe primar por sobre el legítimo debate discernido, comprendido, para poder entendernos y discernir, porque en ese proceso también se cuaja la aceptación de que las cosas no son necesariamente como cada uno quisiera, porque en la gran diversidad que tenemos, algunas facciones desean lo contrario. Por tanto, no podemos reducir las cosas a simplemente dejar que una minoría se exprese, porque cuesta muy poco darse cuenta que inmediatamente emerge otra minoría que se le debiera atribuir las mismas virtudes o peso o preponderancia que la otra, pero resulta que esta otra es antagónica con esta. Entonces rápidamente uno logra comprender que simplemente validar a una minoría no conlleva necesariamente que la sociedad entera se vaya hacia allá. Lo que implica es que comprendamos lo que se está jugando, lo que está en juego, ver lo local, ver lo global, ver el momento, ver lo histórico, ver las implicancias que fundan hacia el futuro. Y es en esas conversaciones donde lo social gira dentro de los cambios disponibles, no los cambios deseables. Un sistema se comporta dentro de lo disponible, de lo posible. Un sistema no se transforma por deseo, se transforma hasta el último grado en lo cual ya deja de ser lo que era para dar paso a otra cosa. Pero un sistema no puede convertirse en cualquier cosa. Por tanto, los sistemas tienen grados de cambio. Esos grados de cambio tienen que ver con las coherencias, entre otras cosas, y las comprensiones. Porque una cosa, por ejemplo, es comprender el derecho de expresar lo que soy, y otra cosa es consagrar y validar a ultranza el derecho de hacer lo que se quiera. Son cosas completamente distintas. Por ejemplo, con respecto al género, que es una cuestión que como psicólogo me llama mucho la atención y me insta a reflexionar sobre eso para buscar las comprensiones, también me doy cuenta que el medio o la sociedad o los colegas o los filósofos o los periodistas, a mi juicio, comprenden muy poco de lo que se está hablando. Una cosa es respetar
incluir a la diversidad y otra cosa es que en nombre del respeto se tenga que respetar cosas que no tienen ningún argumento, ningún sustento y que pueden ser enarboladas por cualquier persona. Pienso para la reflexión que no es lo mismo, por ejemplo, en género, que alguien que nace hombre diga que no se siente hombre. Eso me parece legítimo en la subjetividad. Pero otra cosa distinta sería, como no me siento hombre, no soy hombre. Porque lo segundo desconoce realidades que tienen asideros biológicos evidentes y que la mayoría de la gente promedio diría es hombre. Entonces uno puede respetar y aceptar el conflicto con la identidad y preferir otra cosa, pero otra cosa es que todos miremos y digamos sí, en verdad es no binario. Por ejemplo, cuando a todas luces sabemos que su sexo es coincidente con macho o hembra, al igual que todas las especies. ¿Qué quiero decir con esto? Que comprender es distinguir, es discernir, es saber cuál es el aspecto que es legítimo y qué argumento está camuflado. Porque si en algún momento aceptamos que el ser en el cual un aspecto es la identidad puede ser modificado a voluntad, ese camino va a abrir inevitablemente que cualquier persona pudiera cuestionar cualquier aspecto y simplemente reemplazarlo por el de su propia preferencia. Lo cual tiene límites, evidentemente. Una cosa es lo subjetivo y otra cosa es lo evidente. Lo subjetivo puede moverse, pero nunca, como sociedad, debemos permitir que borre, anule o deslegitime lo evidente. Si hoy día está con sol y una persona dice está nublado, uno no puede decir yo reafirmo tu derecho subjetivo a construir la realidad que tú quieras, porque por más que esa persona llegara efectivamente, incluso por algún tipo de trastorno neurológico, o simplemente el psiquismo le da una subjetividad, eso, y que él jure que está nublado y que posiblemente con un detector de mentiras, lo que fuera, pudiéramos establecer que esa persona está siendo honesta y que efectivamente lo ve, aún así el cielo sigue estando despejado y habiendo sol. ¿Se entiende cuáles son los límites de la aceptación de la subjetividad? ¿Y dónde empieza la lucidez del colectivo que dice, puedo aceptar tu distorsión, puedo aceptar que tú difieras, puedo aceptar que incluso por alguna razón veas otra cosa que no está? Pero eso no va a transformar la realidad, ni mucho menos el colectivo debe obnubilar su razón y su sentido común, ni empezar a cuestionar si está nublado o está con sol. El respeto, la dignidad, la inclusión tiene bordes en lo evidente, tiene bordes en lo objetivo y tiene disponibles como sistema grados de libertad. Pero no podemos confundirnos ni aceptar mucho menos que la subjetividad termine siendo el valor trascendental, porque eso va a dar pie a que cualquiera haga cualquier cosa. Y eso usualmente atenta con muchos aspectos constitutivos a la sociedad. Y si incluso uno llegara a sostener que la propia cultura o todos los significantes con los cuales nosotros describimos la realidad son constructos sociales y que por tanto al ser constructos sociales develan una naturaleza acordada, adherida voluntariamente, consciente o inconscientemente. Incluso si dijéramos eso y lo aceptáramos a ultranza, lo cual es más que dudoso, pero si incluso partiéramos desde ahí, tendríamos que aceptar que incluso ese consenso,
que ha sido tomado o heredado, transmitido intergeneracionalmente, también tiene bordes, que son lo propiamente acordado. Y quien quiera reemplazar esos acuerdos tiene que entrar en una reflexión social para que todos o la gran mayoría cambie el acuerdo. Y eso requiere mucha conversación y mucha comprensión. Y además desnudar que plantearlo así ya es un engaño, porque los acuerdos operan sobre cosas que son más subjetivas y otras que son evidentes. Y a lo evidente no se le puede anteponer lo subjetivo. Lo evidente prima por sobre lo subjetivo. Y ese es un mensaje que reitera la necesidad de comprender de lo que estamos hablando, de no comprar ni repetir, mucho menos eslogans, frases, porque están de moda, y mucho menos aceptar que los vociferantes de las minorías vengan a sancionar a las mayorías. ¿Qué es lo que sucedió con el proceso constituyente? Cuando mucha gente les hacía notar a los convencionales dominantes que lo que estaban haciendo estaba traspasando muchos acuerdos, límites, o que estaba tratando de cambiar algo que evidentemente no estaba en discusión. Fueron tratados peyorativamente, en vez de tratar de comprender y asignarle una realidad también, aunque sea subjetiva, a lo otro, para que esto danzara y templara. Fue simplemente más fácil anular al otro y reafirmarnos a nosotros mismos en nuestras propias convicciones. Y si las convicciones son importantes, más importante aún son las comprensiones que las fundan, porque una convicción es estática. Es decir, yo ya tengo la convicción de que esto es así, he encontrado la verdad absoluta, una estación final, algo que es irrefutable. Y resulta que las comprensiones son móviles, son dinámicas, porque el mundo cambia, porque yo cambio, porque todos cambiamos. Las comprensiones también tienen que cambiar y también cambian. Las convicciones pueden durar lo que la comprensión que las sostiene la funda. Pero si el contexto cambia, la comprensión cambia, la convicción cambia. Por tanto, quien se plantea como una persona de convicciones a ultranza, lo que está diciendo es que esa persona ha dejado de reflexionar y ha generado la convicción de que lo que piensa es definitivo, lo correcto, lo adecuado, lo deseable, y no está dispuesto a generar una conversación que pueda hacerlo mover desde donde está. Las comprensiones se mueven en un mundo dinámico. Las comprensiones se mueven porque la información disponible cambia. Las comprensiones se mueven porque aspectos relevantes están ocultos y después afloran. Las comprensiones cambian porque el sentir del mundo cambia. El mundo cambia, la vida cambia, las comprensiones cambian, las convicciones también deben cambiar. Eso no significa que uno sea un veleta, en ningún caso. Significa que el que comprende requiere vivir comprendiendo, vivir en comprensión constante y permanente. Es un buscador activo de las comprensiones. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que nunca se lee el mismo libro dos veces. Fíjese lo que está diciendo. Puedo leer El Quijote una vez, dos, tres, cuatro, y nunca va a ser la misma lectura, nunca va a ser el mismo libro. El libro, las palabras no se mueven. Lo que se mueven son los contextos comprensivos, la profundidad vivencial, la que ha cambiado, y hace que la comprensión del libro también cambie. Los énfasis cambian, los aspectos relevantes también van siendo más coincidentes con las etapas vitales. Comprender es en movimiento, la convicción es estática. ¿Qué podemos esperar de un político, por ejemplo, que dice yo tengo la convicción de que este modelo liberal es mejor que este otro? ¿Qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir que él está convencido que tiene la razón y que no va a haber nada en el mundo que se lo va a hacer cambiar. Eso es peligroso. Peligroso.
porque el mundo no reacciona ni se comporta en atención a lo que un individuo o un colectivo enarbole como modelo, o como dicen en otros países, one size fits all. Una sola talla le sirve a todos. No, señores, cada cosa tiene su propia talla. Y es buscar ese calce, es el llamado a las comprensiones. Comprender requiere tiempo y requiere estar atento de cuando una comprensión requiere una actualización que incluso ajuste un poco la anterior o incluso incorpore algún aspecto que estaba ciego en un momento. Y eso hace que vaya cambiando. Personalmente me gusta mucho la inteligencia adaptativa. Ustedes saben que hay distintos tipos de inteligencia, musical, espacial, matemática, distintos tipos de inteligencia, pero siempre me ha gustado particularmente la inteligencia adaptativa, porque es esa inteligencia que nace de la pregunta ¿qué está pasando? Y eso te invita a prestar atención a tu alrededor. También te permite especular de dónde vienes y de dónde vas, en una segunda derivada. Pero la inteligencia adaptativa te dice, no hay llaves para todas las puertas. Presta atención al tipo de puerta, al tipo de cerradura, busca en tu bolsillo y saca la llave que solo le sirve a esa. Eso es un pensamiento adaptativo, en el cual la respuesta tiene que encontrarse, que es bastante opuesta a la convicción, porque quien vive con la convicción de que una llave sirve para todas las puertas no busca más llaves. Trata de hacer por la fuerza que esto funcione, usualmente rompiendo la cerradura y dejando por fuera a los que los venían acompañando. El que viene montado de las comprensiones va a observar primero y luego va a decir, ya sé lo que debo hacer, he comprendido lo que está pasando. Ese es el mundo de este programa, ese es el mundo de la hora 25, esa ha sido la invitación a abrir la mente, incluso desafiarnos con invitados que tienen vivencias o visiones que antagonizan con la propia, pero siempre con respeto y con una sana intención de comprender. Este programa se caracteriza por buscar la comprensión, no buscar refutarle al invitado ni buscar ponerlo contra la espada y la pared. Eso pudiera venir después eventualmente si lleváramos muchos capítulos. Pero creemos que primero hay que escuchar, hay que dejar que el otro, que el legítimo otro, se exprese. Igual como cuando hemos hablado de crianza, hemos llamado a dejar que el niño primero se manifieste antes de reprimirlo. Incluso ni siquiera reprimirlo, educarlo. Reprimir implica necesariamente hacer una contrafuerza, una fuerza para que la otra se extinga. Es decir, un niño quiere hacer, por ejemplo, gritar y los padres básicamente lo reprimen hasta que se queda en silencio. La perspectiva que nosotros planteamos es dejar que ese niño, mientras grite, indagar por qué grita, comprender por qué grita y lograr que en ese encuentro abierto el niño logre comprender que gritar requiere una inteligencia también adaptativa que debe desarrollar en el tiempo para adecuar también su comportamiento al contexto social. Eso obviamente no significa subyugarse, significa participar libremente de los acuerdos. Es decir, no gritar porque me van a gritar de vuelta, me van a castigar o me van a pegar. Es simplemente no gritar por comprender y querer voluntariamente colaborar por un vivir armónico. Quédese con nosotros y volvemos para más reflexiones de cierre. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías,
colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos a esta segunda parte híbrida del capítulo en el cual partí así, compartiendo algunas reflexiones que tenía en la cabeza, las dejé salir nomás libremente, así que quizás las precisiones no fueran las adecuadas, pero quien quiera recoger algo seguramente algo podrá recoger. Y en esta segunda parte vamos a hacer un giro hacia un aspecto de la psicología que es la psicología transpersonal, en donde algunos conceptos más orientales se mezclan y generan algo híbrido, donde el psiquismo da pie a la aceptación de algunos otros fenómenos que son ya transpersonales o que ya no están operando en el plano donde nosotros vivimos. Y para introducir esta temática y muchas cosas, quiero primeramente distinguir algo que nos va a ayudar. La realidad, en el sentido más amplio que se pueda concebir, no es coincidente con lo que uno ve y con lo que uno cree. Por tanto, hay muchas otras realidades, no solamente en las realidades subjetivas que cada uno vivimos, sino que hay realidades que trascienden nuestras limitaciones biológicas. Y de esas realidades es donde vamos a tratar de indagar. Y en este capítulo híbrido tenemos de invitado nuevamente a Christopher Montenegro, pero esta vez en los aspectos más transpersonales. Bienvenido, Christopher. Muchas gracias, Seba. Es rico estar acá de nuevo, ahora como en este formato no tan tecnológico, digamos. Además que estoy mareado porque trabajo todo el día en ello, así que como que es rico. Hasta es de descanso este momento. Y ¿sabéis que me quedó resonando algo que dijiste? Me quedó resonando algo sobre la realidad y la aproximación que tenemos respecto de esta. Porque es un temón de la epistemología, es un temón de la psicología, de la filosofía, es un de las religiones. De las religiones, qué es la realidad, cómo nos aproximamos a la realidad. Y bueno, básicamente siempre se ha hablado, ¿cierto?, de las señales, de la visión, de la audición y finalmente para decantar en la percepción, ¿cierto? Y en la percepción podemos encontrar
un montón de complejidades y conclusiones, algunas más categóricas que otras, ¿cierto? Que dicen que finalmente nosotros no podemos llegar a una cosa tal como habitar lo real, sino que, digamos, casi todo fuese un acto de interpretación. Entonces, pasamos, ¿cierto?, de un positivismo exacerbado, de esta cosa de que podemos llegar a conocer las totalidades y todo, a un relativismo que quizás puede llegar a estar como en lo peligroso, digamos, no sé, es como si la realidad es del gusto subjetivo del individuo, finalmente entonces como ¿para qué nos esforzamos por seguir luchando, por comprender algo? Sí, de hecho es una gran temática. Justamente fui a dar una charla a una universidad y alumnos de psicología y los instaba a superar al opinólogo en distinguir las cosas adecuadamente. Distinguir lo que es subjetivo, lo que es intersubjetivo, lo que es objetivo, lo que es un juicio de una opinión, de lo que es un hecho, y evitar las deformaciones o las prostituciones de los conceptos, como que cuando uno dice, entonces si la realidad es completamente subjetiva, entonces no hay nada, porque todo es subjetivo, por tanto todo puede ser y no hay ninguna forma de comprobarlo. Yo creo que ahí ya estamos superando un borde razonable de entendimiento comprensivo para empezar a evitar el caos vestido de subjetivismo. Por eso me acordé lo que tú decías de que a veces se llega a tal deformación en la incomprensión que empezamos a utilizar con mucha soltura una muy mala comprensión y que nos lleva a concluir cosas falaces que parecen como si la verosimilitud que habla Eduardo, pero que en realidad se fundan en una falacia que está muy oculta abajo. Sí, es cierto. Bueno, remitiéndome a psicología transpersonal, es que, ¿por qué? ¿Por qué llegué ahí? ¿Por qué estoy tan pegado con el tema? Porque yo diría que tengo ya casi una fijación. Como, ha sido a raíz de, primero, pensar mi tesis. Estoy pensando en mi tesis y tengo dos temas. Uno que tengo desarrollado ya desde el ámbito de la filosofía política. Entonces había pensado como colgarme un poco de lo mismo y tratarlo en el ámbito de la psicología propiamente tal y el psicoanálisis incluso. Pero hay otro tema que ha estado resonando. Y me ha estado resonando fuerte, que es a raíz de... cuando conocí a mi pareja, María José, mi actual pareja, ella es astróloga. Cuando nos conocimos me lo dijo, así como soy astróloga, pero soy astróloga védica. Y yo no sabía cuál era la diferencia entre la astrología védica y la astrología... ¿Cuál es la relevancia de ese apellido? Claro, ¿por qué el apellido? De hecho fue lo primero que pregunté, ¿por qué el apellido? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia básicamente, sin que se me olvide psicología transpersonal, lo voy a dejar aquí como amarradito. Básicamente está en varias cosas, la verdad, pero una de las grandes diferencias que tiene con la astrología tropical es que la astrología védica, porque la astrología tropical sería la que conocemos la mayoría, ¿cierto? Y que va en torno al sol y es la que la mayoría de los astrólogos practica. La védica viene de los Vedas, evidentemente por el nombre. Y lo que tiene es que no calcula los astros a la hora de tu nacimiento según como cierto ajuste, digamos, que hace la astrología tropical, como que ajusta los planetas, digamos, en función de ciertos grados, que en la astrología védica no se da. En la astrología védica se saca la carta natal en función de la posición exacta que tuvieron los planetas a la hora de tu nacimiento. O sea, si tú hubieses mirado el cielo en ese momento, evidentemente, digamos que al menos en el plano racional no lo miramos, pero si uno lo pensara en términos más espirituales o en estas creencias en donde uno encarna, ¿cierto? Es como que uno casi eligiera esa hora de nacimiento, así como que elige esa hora, momento de nacimiento. Yo la verdad no sé mucho de eso, prefiero ni meterme ahí para no meter la pata, pero sí meterme en lo que es la astrología védica. ¿Por qué? Porque bueno, pasa que la astrología védica además se funda y se piensa como una ciencia a sí misma. De hecho, los gurús, digamos los que
de hecho, el mismo Yotish Guru, que es el maestro de mi pareja, que fue un monje en la India durante 10 años, Ricardo, y él fue discípulo del Dr. Shankara, también que trabajó derechamente con alguien que estudió 1000 cartas durante toda su vida, estudiando comportamiento, el psiquismo de los sujetos, aspectos biográficos y todo, me llevó a mí a curiosear, a querer curiosear. Yo empecé a curiosear no solamente con mi propia carta, sino que yo me vi mi carta y me llamó mucho la atención lo que salió de ahí, porque yo llevaba hartos años de psicoterapia, obviamente revisando aspectos míos y todo, y al enfrentarme a alguien que de repente me abre una cosa con una hora de nacimiento, me sorprendí y dije, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cómo es que una persona puede leer aspectos, tendencias, formas, maneras en las que me integro en una hora y media, una hora de nacimiento? Lo segundo fue esto. Lo tercero fue que empecé a incursionar en el mundo electromagnético y que esto se basa digamos, en fenómenos electromagnéticos. Los planetas tienen un electromagnetismo, hay algo que ocurre entre la Tierra y los astros, hay fenómenos electromagnéticos medibles, que ese es el punto, que son medibles. No es una, digamos, una creencia propiamente tal, sino que ya estamos hablando de fenómenos científicos. Uno puede medir la carga electromagnética de ciertos astros. Y esto está estudiado, esto es ciencia. Ahora después entran en discusiones con el campo gravitatorio, tienen algunas cosas ahí en juego. De hecho, hay postulados del campo electromagnético que ponen en jaque los postulados del campo gravitatorio, es impactante. Te alerto que si sigues en ese camino vamos a tener que ponerle a este capítulo algo así como astrología védica. Bueno, quiero volver, pero ya. Nada se lo haría, como dije. Nada se lo haría. Estoy a punto de... Bueno, pero lo último que terminó de así como ya llamarme la atención fue que en el registro civil, ya con todo este panoptismo digital, digamos que ya todos los trámites los puedes hacer a través de internet, se abrió una opción para pedir el acta, porque tú para pedir el acta de nacimiento tenías que ir al registro civil con tu cédula, ¿cierto? Pagar los 1000 y algo que costaba el acta de nacimiento que viene con la hora que te ponen en el hospital o clínica donde hayas nacido. Ahora no lo puedes pedir por internet. Puedes pedir tu acta de nacimiento y te preguntan para qué lo quieres. Y tú entras a los menús del registro civil y te dice, bueno, si lo quieres para A, lo quieres para B o lo quieres para leerte la carta natal. Entonces ahí a mí me pasó algo. Dije, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Hasta ahora, la psicología transpersonal, como la he venido pensando y trabajando, siempre ha sido como una, digamos, proyección del psiquismo propio del sujeto, en la cual uno puede como elaborar ciertos contenidos, ir haciendo enganches con aspectos biográficos, aspectos de trauma, ¿cierto? Cuando la misma persona se ve incapacitada o por alguna razón no quiere mencionar algo, lo proyecta en algo más divino, ¿cierto? Entonces uno puede pesquisar algunas cositas y trabajarlas, elaborarlas. Pero ya me estoy como tomando medio serio el hecho de que la astrología en verdad puede llegar a explicar ciertas cosas tanto a nivel de sucesos como tendencias del psiquismo. No solo eso, sino que leyendo bueno, la teoría junguiana en general, pero uno leyendo a Jung se da cuenta que Jung recurrió a la astrología védica para tratar pacientes cuando no lograba dar con técnicas psicoanalíticas, con cosas propias del campo de la psicología. Entonces, bueno, qué difícil ponerle un título al capítulo. Yo creo que va a ser súper complejo porque yo me siento disperso en el tema, entonces todavía estoy recién tratando de aterrizarlo. Aterrizarlo a nivel personal, integrar esto, ¿cierto? Como decir, bueno, ¿será que realmente hay una explicación que es difícil de aceptar por un occidental también? Es como, porque no es tan fácil que uno acepte y diga, chuta, yo viví tal cosa de corte tan traumático porque los astros, que son parte, digamos, del espectro divino, de esa totalidad, ¿cierto?, influyeron magnéticamente para que me pasara tal o cual cosa. Uno, en la mente de Occidente, ese paradigma, bueno, bajo el paradigma de nosotros eso es inaceptable, ¿cierto? Es como un Dios bueno, digamos, va a permitir tales o cuales cosas. ¿Cómo es posible que se haya, no sé, podría en algún lugar uno incluso podría llegar a pensar, erróneamente, ojo, que uno estaría casi justificando, como que estaría justificado el acto, por ejemplo, de un abusador. Que por supuesto eso es inaceptable por todas partes, ¿eh?
y voy a llegar después a un punto. Es como, voy a llegar después a un punto. Pero en la mente de los orientales no es así. En la mente oriental, Dios es la totalidad. Y todas las figuras que ellos manejan, digamos, Krishna, digamos, Shiva, Brahma y dioses de menor rango, porque ellos son como la tríada cristiana pero en versión oriental, son expresiones de lo divino. Es una forma de relacionarnos con lo divino en todos sus formatos. Rahu y Ketu, que son las fuerzas del eclipse, las fuerzas azúricas, demoníacas en nuestro lenguaje, también son parte de eso. O sea, Dios en el fondo lo es todo. Y esa totalidad tiene distintos, digamos, rostros que lo han tomado los filósofos y los Vedas, ¿cierto? Y lo ponen en imágenes para que, digamos, el oriental se pueda relacionar con los distintos aspectos de la divinidad y le vaya pidiendo benevolencia, no tanta fuerza, no tanta... Y eso pasa también con los planetas, bueno. Con los planetas pasa lo mismo. Entonces, esto, en la teoría védica y en la teoría de la astrología védica se plasma en el sujeto en vivencias que uno pudo haber pasado y también en tendencias de orden psíquico. Que con los pacientes que he tenido hasta ahora, que son obviamente supervisados y todo, porque son pacientes que uno va trayendo cuando está terminando ya la carrera y todo, me ha pasado que también se han querido leer la carta védica, se la leen, la estudio y voy sacando el material que, bueno, lo que ellos van proporcionando, ¿cierto? Como contenido para uno ir elaborando y todo, y es impactante el nivel de precisión. Ya son 5. De hecho, estoy pensando seriamente en armar mi tesis sobre las cartas natales védicas y su impacto en el psiquismo de las personas. Obviamente voy a tener que tomar una muestra bien importante. Uno no llega a conocer ni por cerca a una persona, digamos, en 2-3 sesiones. Por lo menos necesitáis 5 años para cachar qué onda. Pero me he propuesto hacer un esfuerzo, así como hacer un esfuerzo, intentar tomar una muestra de unas 100 personas para poder como fundamentar de que en la psicología transpersonal no estamos hablando solamente de proyecciones como hasta ahora mucho, que digamos yo he estado siempre más en el saco de los escépticos que de los creyentes y ahora como que me estoy saliendo un poco de ahí, como que ya estoy saliéndome ya del escepticismo. Yo ya no me declaro muy escéptico, me declaro bastante más teísta que escéptico, aunque todavía con cierto inacceso al conocimiento positivo de lo divino, pero sí como que aparecen cosas. Entonces lo que yo quiero, o sea, ¿a dónde quiero llegar? En el fondo es a que la psicología transpersonal puede que no necesariamente sea este entendimiento de estas proyecciones que tenemos nosotros, que son aspectos propios de nuestra psicología, sino que son realmente explicaciones de orden metafísico que terminan desembocando en el psiquismo del sujeto. Y esa es una pregunta bastante... Y es una inquietud, no sé si va a ser admitida tan fácilmente, digamos, la tesis, pero digamos que voy a recopilar la evidencia suficiente para poder trabajarla. ¿Por qué? Porque he llegado a un punto en mi vida, y aquí es por qué, es como, en el que las explicaciones de orden material, de orden filosófico, y lo hablaba el otro día con una persona, ya no dan la altura, no dan el ancho. Ese es el tema, Seba. Siento que ya no están dando el ancho, como que sí, obviamente abordan grandes problemáticas. Ciertamente no podemos decir que Hegel no hizo ningún aporte al mundo, ni Kant hizo ningún aporte, ni Nietzsche hizo ningún aporte, ni tampoco todos en la línea, no sé, pues de Watson y Skinner en el conductismo por el lado de la psicología, ¿cierto? No, todos han hecho un aporte, pero siento que todos en algún lugar, para todo el fenómeno global que estamos viviendo, se están quedando cortos. Siento que el mal propiamente tal se ha esparcido de tal manera, hablemos del mal como perversión, digamos, como lo opresivo, como vulnerar y violar la privacidad del sujeto sin ningún miramiento de nada, ¿cierto? Ya se quedaron cortos. No me está calzando que haya una explicación meramente de orden material.
de orden moral. No, siento que aquí tiene que haber un algo más. Y bueno, lo mencionó Eduardo, justo estaba viendo la grabación del capítulo anterior, que llegué para encontrarme con Eduardo, estaba con Ramón, que decían conectar con este aspecto divino. Y sabes que, bueno, yo, que soy una mente como más, digamos, curiosa y quiero curiosear, me dieron ganas de estudiar esto a través de esta línea. O sea, entrar a través de la psicología transpersonal, que obviamente se va a abrir a muchas ramas y podríamos caer en el yoga, en el cristianismo, en un montón de cosas. Yo lo quiero atomizar específicamente en la astrología védica como una forma de, digamos, conexión con estos aspectos divinos. Esto divino se impregna en nosotros, vive en nosotros y también obviamente uno se relaciona con eso. Entonces quiero entrar por ahí y estudiar ese fenómeno desde ahí, desde la psicología, para ver si encontramos alguna respuesta por ese lado también. ¿Por qué? Porque hay cosas y fenómenos que llaman la atención. Así como hay cosas propias de la astrología que llaman la atención, que justo cuando se lanza uno de estos golpetazos, cuando se lanzó uno de estos golpetazos, se lanzó en una fuerza de eclipse, en la carta védica. En una fuerza de eclipse que es cuando, son las fuerzas de Rahu y Ketu, que son justo en esos momentos en donde queda como capturado el sujeto, y son las fuerzas asúricas o demoníacas, digamos, que ellos le llaman de esa manera, fuerzas asúricas. Justo cuando va a lanzarse cierta campaña de tal cosa, también se hace en un momento muy rajuviano, en donde Rahu representa como... De hecho, Rahu es esta cabeza sin cuerpo, como que traga. Entonces yo me he dado cuenta, a la luz de esto, que hay fenómenos sociales y políticos que se hacen en ciertos momentos y ocurren en ciertos momentos muy propicios para la carta védica, porque también no solo se saca a nivel del individuo, sino que se puede sacar a nivel de un programa de televisión, por ejemplo, al nivel de un país, al nivel del planeta. O sea, eso es lo que ocurre justo en momentos en que los astros están en tales posiciones. Justo hay ciertas acciones políticas. También me hubiese encantado hacerlo tema del magíster en filosofía, ya no lo hice ya, como ya pasó la vieja, pero sí lo voy a tratar a nivel de la psicología transpersonal, pero esta vez con un atrevimiento de decir que eso que está allá sí realmente puede existir y realmente influye. O sea, la pregunta ya sería distinta en el plano de la psicología. Y ya tendríamos otro tipo de responsabilidades mucho mayores. Porque, y aquí quiero como decantar en algo, porque esas tendencias, conducta, formas, maneras que tienen, ¿cierto? Tendencia a la manipulación en algunos casos y todo, para que un padre y una madre puedan conducir, digamos, a un individuo a una suerte de libertad mucho mayor de la que hoy en día tenemos, tienen que tener una conciencia de sí mismos también. Entonces, los llamados que se han hecho de ciertos lugares, así como que no son para despoblar y estas cosas, sino que lo he visto en el yoga y en algunas otras corrientes, y también lo he visto en parte de los Krishna, es un llamado a tener mucho cuidado cuando uno va a ser padre, si es que uno no tiene conciencia de sí mismo, que para ellos es automático conciencia de lo divino, porque Dios habita en uno. Entonces, estas fuerzas también habitan en uno. Entonces, si uno no tiene conciencia de estas fuerzas, de estas tendencias, de estos patrones, mucho menos va a poder tener un contacto con ese otro también que viene con su propio diseño divino, digamos, y que obviamente va a tener cargas hacia sectores, digamos, más a veces perversos, más manipuladores, y otras cargas hacia la creatividad, la filosofía, la espiritualidad, qué sé yo. Si uno no puede, digamos, no tiene esa conciencia de sí mismo, no va a poder identificarla en el niño, no va a poder en la niña, digamos, para conducir a esa vida a lo que esa vida quiere llegar a ser. Y quizá en algún lugar tiene que llegar a ser, si es que hubiese algo como el destino. Que también en Oriente no molesta eso. Tampoco molesta. Aunque ellos tienen una última cosa. Ellos tienen el moksha. La carta no te determina. La idea es, de hecho, la carta es kármica. Para ellos la carta es kármica. La idea es que uno venga a superar lo que te dice la carta.
ese es el fin último de la carta. La carta no te viene a decir para que uno, ya listo, estoy justificado, entonces claro, como tengo un Ketu de casa 5 o un Saturno metido en tal casa, entonces por eso soy así, se la bancan todo. No, la idea, de hecho, de ellos, yo lo escuchaba una vez del doctor Chánkara, es poder tener esa conciencia de eso, trabajarlo también desde el punto de la psicología para ver en qué partes se marcan, con qué contenidos, con qué tipo de traumas, qué eventos, qué tipo de creencias se inyectaron en la infancia, ¿cierto? Hay distintas etapas también, hay muchos que trabajan en las etapas del desarrollo, qué sé yo, para poder trabajarlo a nivel psicológico, no solamente a través de remediaciones astrológicas, ¿cierto? Porque las remediaciones que nos van a dar desde allá van a ser de ese orden, ¿cierto? Como cantar mantras a los planetas, usar ciertas piedras, que yo ocupo 2 piedras, que son remedios astrológicos, para mis planetas, digamos, como más afectados, sino que también trabajarlos desde la psicología. Es ir a buscar el contenido propiamente tal que está marcado en la casa tanto que pudo haber generado, por ejemplo, un conflicto con la madre de orden tanto. Y que se marca en la carta, aunque no lo creas, tiene ese nivel de precisión. O sea, entonces, como, ¿qué es lo que pasó acá? Y que te puede llevar a tal cosa. Entonces también es como poder integrar Oriente con Occidente de esa manera. Es poder hacer esa integración, ver la posibilidad de que esto sea así, que realmente hay una expresión en la carta como un diseño divino, digamos, que uno piensa inmediatamente como bueno. No es que sea necesariamente bueno, es un diseño nomás, es un diseño. La idea de ese diseño kármico es que uno pueda trabajar en esos contenidos que quedan grabados y en algunos casos marcados para alcanzar el moksha y alcanzar la liberación. Y de una vez por todas cortar la autosubyugación. Entonces esta es mi propuesta atrevida de la psicología transpersonal. Yo no sé cuántos palos me van a llegar arriba de la cabeza. Si alguno de mis compañeros ve este pedazo de programa, así como algún epistemólogo va a decir de qué está hablando, pero tengo ganas de eso. Sí, me parece razonable porque primeramente lo que tú das cuenta es de alguna forma la experiencia o la constatación de que el paradigma sobre el cual habías construido muchas comprensiones está quedando chico y acercándose a obsoleto, y está apareciendo o emergiendo otro, que sin duda que seguramente lo incluye, pero también te empieza a abrir a decir, bueno, esto no me está dando respuestas a estos fenómenos que yo estoy viendo por acá, o las coincidencias que establezco entre esto y esto otro no puede ser explicado desde acá. Entonces viene un poco la búsqueda de intencionar salir del paradigma actual y abrirse a otro, lo cual ha sucedido innumerables veces en la historia de la humanidad. O sea que un paradigma que pretendía explicarlo todo queda obsoleto y no explicaba nada, o explicaba muy poco, o en algunos casos no más. Y sin duda que estamos simplemente en otro eslabón de ese avance también de la humanidad, pues de darnos cuenta que este paradigma ya va quedando obsoleto y empieza a emerger otro, que usualmente incorpora cosas que el anterior no podía coherenciar. Es decir, no, el paradigma anterior, más mecanicista, qué sé yo, no puede aceptar que hayan influjos de otras cosas que no sean mecánicas, por ejemplo. Claro. Pero cuando la gente empieza a constatar, oye, pero mira, esto no tiene explicación, esto no lo puedes explicar, pero mira, esta que ha sucedido tantas veces no contraviene lo tuyo. Y estamos siempre en esa, pues esa inquietud un poquitito espiritual que yo creo que va más allá de la psicología propiamente tal, sin duda que pasa por ahí, porque usualmente la psicología habla un poco de la realidad, pero creo que queda corto a poco andar, porque ya lo mismo transpersonal te empieza a decir, hay algo mucho más allá de ti, de que incluso lo que tú puedas incluso como concebir como lo que está más allá, que es un poquitito como el Tao. O sea, uno puede conceptualmente concebir que hay cosas que no se ven, pero eso no significa que las veas. Entonces, y ahí viene un poco el Tao, es decir, bueno, lo innombrable, lo indecible, lo incognoscible. Sí. Y eso llama a conectar. Bueno, de hecho hay otra cosa que también me llamaba la atención de grandes científicos o figuras. Por ejemplo, Einstein era un lector del Bhagavad Gita, que es el libro de los Krishna. También lo era, digamos que no hay astrología védica propiamente tal, pero uno leyendo el Bhagavatam sí se da cuenta ahí como del influjo de los astros, todo eso. Gandhi también. Yo no tenía idea que Einstein había sido un lector, ni siquiera me lo había imaginado, he ido incursionando de a poco. Entonces también me salta la pregunta, digo, ¿por qué estas figuras tan importantes en el mundo que uno diría, este tipo no se va a gastar ni 10 minutos leyéndose la Biblia, o leyéndose el Bhagavad Gita, o leyéndose cualquiera de los libros, no se va a gastar ni 10 minutos? ¿Por qué fueron grandes lectores de estos libros?
Entonces, de ahí han saltado mis dudas. O sea, creo que hay una duda fundada ya. Es como, hay una duda bien fundada porque nadie, digamos, que trabaja para mejorar, no sé, en la ciencia o en la sociedad o en lo que sea, pierde su tiempo leyendo mitología. Claro. Se nos acabó el tiempo, a pesar de que no hablé demasiado. pasó volando. No te preocupes porque yo el primer capítulo lo hablé todo, así que muy bien el contrapeso. Pero sin duda queda como introducida la temática porque tiene que ver con paradigmas, con comprensiones, con nuevas coherencias, con trascendencias también de las propias limitaciones y abrirse. Y eso es recién la primera introducción al tema. Y en la introducción. Así que vamos a tener que hacer otro capítulo también por ahí, además que tenemos Infocracia 2 pendiente. Incubándose por ahí, yo estoy reflexionando. No, y viene duro Infocracia 2. Muchísimas gracias, Christopher, por esta espontánea conversación, porque tú pasabas por acá, te dijo, oye, Christopher, siéntate acá y salió esto. Así que tal cual lo espontáneo de lo que yo hago al principio, esto fue espontáneo, así que nos disculparán por las imprecisiones o lo que sea. Sí, cualquier imprecisión técnica, lingüística o lo que sea benévolo y trate de comprendernos. Sí. Muchísimas gracias a todos y seguimos conversando con Christopher en otros capítulos.